se ven muy fáciles, es muy difícil. Creo que ellos hicieron un gran esfuerzo, tremendo, porque por las circunstancias como venía el equipo, como se venían dando los resultados, jugamos con equipos los cuales le pudimos acordar las distancias en el tema del descenso. Creo que mis respetos para este grupo de jugadores por ese tema, ¿no? Porque se rompieron, como dicen ustedes acá, la madre por el pro, no por el pro, por nosotros mismos, y al final consiguieron los resultados positivos. De acuerdo a tu experiencia en liguillas, es amplia. No te voy a preguntar sobre hasta dónde crees que le alcance al equipo, pero ¿cómo ves al interior del equipo el ánimo para jugar esta fase? Es decir, ¿es un ánimo idóneo para llegar a liguilla? Totalmente, después de tanto tiempo creo que se ve el equipo muy sólido, compenetrado, a sabiendas de lo que vamos a jugar, porque es bueno tener liguillas en este club que estaba acostumbrado. Entonces creo que con la experiencia y la juventud que hay podemos hacer una gran liguilla. Contento, yo creo que es una oportunidad muy buena para todos y bueno, ojalá que podamos avanzar mucho más, ¿no? O sea, a veces el entrar a la liguilla no solo es entrar, es tratar de avanzar y de buscar el objetivo del cual nos hemos planeado en este momento, ¿no? que sería ser campeones. Entonces, vamos a ir paso a paso, primero de la cruz y luego tratar de enfocarnos bastante en liguillas. Este es un objetivo que tiene el grupo. Sí, claro. Pues ahorita está la posibilidad, yo creo que los olímpicos están así, pero nosotros más que nunca tenemos esa necesidad de brindarle algo a la institución. Creo que podemos dar más, creo que tenemos un equipo con jugadores bastante importantes y que podemos desenvolvernos mejor en el terreno de juego. Entonces, creo que ha sido bien el cierre del torneo, pero que aún podemos dar un poquito más.